chicos, bienvenidos a la clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a hablar de la hepatitis. Mi nombre es Andrea Nájera y tengo a cargo la página de contenido médico medlife.andrea en Instagram y Facebook. Estoy estudiando el cuarto año de la carrera de médico y cirujano, soy embajadora de Grupo CTO y Elsevier y contribuidora en Judox, además de ser docente en Harper Academia. El día de hoy, pues sin más, hablaremos un poco sobre la hepatitis. Les traigo un poquito la tabla de contenido de lo que vamos a hablar, generalidades, la clasificación, fisiopatología, un poco de la clínica, diagnóstico y tratamiento y las complicaciones. Vamos a comenzar entonces con las generalidades, hablando en general, valga la redundancia, sobre qué es la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad infecciosa que va a afectar al hígado de duración menor a 6 meses, producida por distintos tipos de virus, tanto hepatotropos como no hepatotropos. Los hepatotropos son virus propios del hígado o que van a atacar propiamente el hígado, como son 5, el A, B, C, D y E. Mientras que los no hepatotropos son virus ajenos a el hígado. Esto quiere decir que dan otra enfermedad, pero pueden ocasionar hepatitis como el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, adenovirus y el Coxsackie virus. La hepatitis se va a caracterizar porque va a haber una inflamación difusa y necrosis hepatocitaria, que van a ser causantes tanto de la mayoría de signos y síntomas como la evolución del paciente. Hablando un poquito de epidemiología, hay alrededor de 257 millones de personas con una infección crónica por hepatitis B, que estamos hablando más o menos alrededor del 3% de la población mundial, que en el 2015, solo en el 2015, ocasionaron 88.700 muertes. Según una nota de la OMS en el 2017, en el Pacífico Occidental y África, el 6% de la población total tenía hepatitis, mientras que en el Mediterráneo Oriental, Asia Suroriental y Europa, del 1 al 3% de la población presentaba hepatitis. Esto quiere decir que es una enfermedad bastante común. Ahora vamos a hablar de la clasificación. ¿Cuántos tipos de hepatitis hay? Voy a hacer la aclaración de que hoy en nuestra clase vamos a hablar sobre los tipos de virus que van a ser hepatotropos, ¿sí? Entonces, la clasificación son 5 tipos de virus. Está el A, el B, C, D y E. Aquí se los esquematicé porque luego voy a explicar cuáles van a ser sus características que los diferencian tanto morfológicamente como en general qué diferencia la hepatitis A de la B, de la C, de la D y de la E. Entonces, la hepatitis A es un picornavirus y va a tener dentro ARN. La incubación es de 4 semanas, la transmisión va a ser fecal-oral, es endémica en países subdesarrollados, el paciente va a ser contagioso desde el periodo de incubación y luego de muchas otras semanas de haber iniciado con los síntomas. Se produce de forma atípica, por ejemplo, en brotes de guarderías, en residencias, en alimentos mal cocinados o con alimentos que estén contaminados. La hepatitis B es bastante diferente a los demás tipos de hepatitis porque en su interior va a tener ADN, es el único tipo de hepatitis que tiene ADN en su interior. Este es un hepatnavirus, el periodo de incubación de él es de 60 a 180 días, la transmisión va a ser parenteral. Y aquí algo importante de mencionar es que el ADN se une a un ADN polimerasa en el interior de una cápside, que junto con ciertas proteínas van a lograr que este virus no vaya a morir y que se pueda replicar sin ningún problema. Y pues incluyen ciertos genes que nos ayudan durante este proceso, como lo son el gen S, el gen C, P y X. Luego tenemos la hepatitis C. Esta pues se caracteriza por ser un tipo de flavivirus y es ARN, como el tipo hepatitis A. El periodo de incubación es de 30 a 180 días, la transmisión es parenteral y raramente nos va a cursar como una hepatitis aguda ictérica. Y también tiene ciertos genes importantes como lo son el 1A y el 1B. Luego vamos a hablar sobre la hepatitis D. Este es un deltavirus, también es ARN. El periodo de incubación va a ser de 15 a 60 días y su transmisión es parenteral. Aquí hay que explicarles un poquito sobre que la hepatitis D se puede dar o siempre en la mayoría de los casos se da con un paciente que ya tuvo hepatitis B o
tiene hepatitis B y se presenta la hepatitis D. Entonces, esta se puede dar de dos formas, que la hepatitis aguda puede infectar a un individuo junto con el virus de la hepatitis B. Es una coinfección, o sea, ya tiene la B y puede tener D. Y luego tenemos la sobreinfección, que es cuando una infección aguda por hepatitis D que sea portador crónico de una hepatitis B, ¿sí? Que ya tenga de base la hepatitis B y se le vino a sumar una infección aguda por hepatitis B. Y por último tenemos la hepatitis E, que es un epevirus que también tiene ARN en su interior. El periodo de incubación es de 2 a 10 semanas, la transmisión es fecal oral y se considera una de las principales causas de hepatitis aguda en Europa, siendo el único virus hepatotropo considerado como una zoonosis. Esto quiere decir que se puede transmitir a través de los animales y va a presentar 4 genotipos importantes. Entonces, aquí les he hecho una clasificación aún más pequeña con las cosas súper esenciales que debemos de saber de los tipos de hepatitis, que es a qué tipo de virus pertenece o familia, el periodo de incubación y la forma de transmisión. Y en estas flechitas les he colocado si en su interior es ARN o ADN para que toda esta información la tengan en una sola diapositiva y sea mucho más fácil poder entender los tipos de hepatitis. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. ¿Qué ocurre a nivel celular durante la hepatitis? La lesión hepática parece estar mediada por el sistema inmunitario, específicamente por los linfocitos T citotóxicos, que estos van a atacar a los hepatocitos infectados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una lesión hepática inmunomediada. Esto quiere decir que las respuestas inmunitarias, tanto innatas como adaptativas del cuerpo humano que nosotros tenemos como tal para poder combatir las enfermedades, van a contribuir a que haya un control inmunitario de la infección por hepatitis. Pero esta respuesta a veces de las células T es una espada de doble filo, porque nos puede ser útil como un control inmunitario para controlar la enfermedad, pero al mismo tiempo se pueden pasar y lesionar al hígado. La enfermedad hepática va a estar entonces relacionada porque va a haber una lisis de los hepatocitos infectados que va a estar mediada por estos linfocitos T citotóxicos. Entonces estos linfocitos son como que los queremos, pero no tanto, porque si los queremos mucho, entonces se pasan. Luego también tenemos otra parte de la fisiopatología que ocurre, que es el daño hepático citotóxico directo. Aquí el virus, hay que mencionar que el tipo B no es citopático. En pacientes crónicos la carga viral no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Esto quiere decir que podemos tener una gran carga viral del virus, pero el paciente tal vez lo único que presenta es ictericia y de ahí no tenemos ningún otro más síntoma. Esto ocurre en la fase inicial de la infección perinatal, en donde hay un elevado ADN del virus en suero, pero concentraciones bajas de las proteínas del hígado. Entonces, esto nos puede explicar lo que les decía, que es como inversamente proporcional la carga viral con la gravedad de la enfermedad. ¿Qué es lo que se produce a nivel celular durante la hepatitis? Se produce una necrólisis panlobuliar, que pues son eh, como las células importantes que conforman las células del hígado, con un infiltrado inflamatorio linfocitario y pues una hiperplasia o agrandamiento de las células de Kupffer, con hinchazón hepatocitaria y degeneración acidófila que va a producir los cuerpos de Kuhl-Sielman, que además hay que mencionar que estos virus, hay ciertos virus que van a dar ciertas cosas importantes en cada tipo de fisiopatología. Por ejemplo, el virus A nos va a dar una necrosis periportal y una colestasis. El virus B vamos a tener hepatocitos en vidrio esmeralizado. Y el virus C, una esteatosis hepática, folículos linfoides y lesiones en conductos biliares. Esto quiere decir que si ya tenemos como que ciertos signos y síntomas, pero necesitamos un poco más de laboratorios para poder ver una biopsia y poder ver ciertas características importantes, podemos también tener ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre un virus tipo A, tipo B o tipo C. Ahora, los pacientes, ¿qué manifestaciones tienen? Pues la mayor parte de los pacientes
cursan con formas anictéricas. Esto quiere decir que no van a presentar ictericia o la color amarillenta de su piel. Es insidiosa. La hepatitis B y C suelen ser mucho más insidiosas que la hepatitis A, cursando solo con pues, ictericia y elevación de las enzimas de colestasis. Entonces el tipo B y C, o sea, pasan desapercibidas. La sintomatología, pues los adultos son más sintomáticos que los niños. El periodo sintomático, pues ahí es cuando va a empezar a aparecer la ictericia y en ocasiones aparece lo que es la coluria, que es la coloración como café o sí, como café de la orina, la acolia, que es la falta de coloración de las heces, y la hepatomegalia dolorosa, siendo rara la esplenomegalia. Y pues en ciertas ocasiones, ya cuando es un poquito más crónico, pueden presentarse adenopatías. El periodo de recuperación más o menos es de 1 a 2 meses en la hepatitis A y 3 a 4 meses en hepatitis B, pero como mencionábamos en las generalidades, no es mayor a 6 meses. Y la mortalidad, hay que mencionar que la hepatitis E tiene una alta mortalidad en embarazadas y puede ser colestásica en ciertas ocasiones. Entonces, aquí les traigo también una diapositiva que nos va a explicar un poquito también cómo se van a ir presentando las características o los signos y síntomas de cada tipo de hepatitis, recordando como a grandes rasgos que la mayoría de los tipos de hepatitis van a cursar con cuadros anictéricos, pero también podemos tener cuadros ictéricos. Van a haber fases iniciales, fases preictéricas y fases ictéricas que van a depender del tiempo que vaya evolucionando la enfermedad. Bueno, aparte de todo eso, van a haber ciertos signos y síntomas como fatiga, mialgia, náuseas, vómitos, dolores musculares, pérdida de peso. Los importantes que van a ser coluria, acolia, la ictericia. Entonces, aparte de todo eso, como tipo en laboratorios, vamos a tener una elevación de las transaminasas. Eso es como por darles como en conjunto, la clínica de la hepatitis. Obviamente la hepatomegalia, pero en esta diapositiva yo se las he colocado específicamente en cada uno de los tipos de hepatitis para que sea más específico, pero ustedes van a tener todo el tiempo para poder leer súper bien las diapositivas y tomar apuntes. Entonces, como les decía, los más patognomónicos de la hepatitis van a ser que el paciente está sintomático, está como si nada, va a tener hepatomegalia o agrandamiento del hígado, la ictericia y la acolia y coluria, que son importantes, como ya les había dicho, la falta de coloración de las heces y la coloración café de la orina. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento, qué exámenes les vamos a realizar a estos pacientes y cómo podemos llegarlos a curar. El diagnóstico se va a basar en diagnósticos de laboratorio para poder demostrar si hay elevación o disminución de ciertas enzimas importantes en el hígado, como lo son las transaminasas, que las vamos a encontrar aumentadas, la fosfatasa alcalina también va a estar aumentada, la gamma glutamil transferasa también va a estar aumentada o conocida como GGT. Tanto el hemograma como la coagulación van a estar normal porque no influye lo que es el hemograma o las pruebas de sangre como tal en una enfermedad como la hepatitis. Y la bilirrubina sérica va a estar aumentada, que esto pues es lo que nos ocasiona en cierta parte la ictericia. Ahora, el tratamiento. Aquí les coloqué el tratamiento de los 5 tipos de virus hepatotropos. En la hepatitis A no hay tratamiento específico porque este tipo de hepatitis va a desaparecer de forma insidiosa sin necesidad de que haya tratamiento. La hepatitis B, aquí hay una inyección de IG en las primeras 12 horas a la exposición. También se pueden dar antivirales o interferón alfa 2B o un trasplante en casos un poquito más crónicos con hepatitis B. En cambio, la inyección por inmunoglobulinas es más que todo por un contacto o primer contacto con un paciente con hepatitis o con el virus como tal. La hepatitis C vamos a tratarlos con antivirales y en casos crónicos pues el trasplante. En la hepatitis D es un interferón pegilado alfa que es el único que puede atacar al virus de la hepatitis D.
Hay otros fármacos como el lonafarnib, el ritonavir, el interferón lambda, pero están aún en estudios si estos normalmente sí nos pueden ayudar a disminuir o a matar este virus. Y por último tenemos la hepatitis E, que también como la A, se cura sin necesidad de tratamiento, únicamente cuidados de apoyo, hidratación, reposo y que pues cumpla con todo eso el paciente y él sale adelante. Y por último tenemos las complicaciones. ¿Puede llegar a comprometer más órganos la hepatitis? Claro que sí. Vamos a tener ciertas manifestaciones extrahepáticas que son características de los diferentes tipos de virus. Del virus de la hepatitis B tenemos la enfermedad del suero, la glomerulonefritis, poliarteritis nodosa, pueden haber también manifestaciones dermatológicas y otras. Y aquí podemos ver una enfermedad del suero, perdón, una poliarteritis nodosa y también ciertas manifestaciones dermatológicas. Luego tenemos las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C. Aquí vamos a ver crioglobulinemia mixta esencial, síndromes proliferativos, también otros tipos de síndromes dermatológicos y pues como arteriovenosos. Y luego tenemos las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis E, como lo son el síndrome de Guillain-Barré y el Personage Turner, que es el que podemos observar, ¿verdad? Entonces son complicaciones ya a largo plazo cuando los pacientes tienen un tipo de hepatitis crónica y no son tratados. Entonces, estos pueden llegar a comprometer tanto otros órganos como a provocar otra clase de enfermedades y que ya sea un poquito más complicado el tratamiento adecuado para que salga adelante nuestro paciente. Y esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí y poder recibir estas clases en Harper Academia junto con el apoyo de UDocs. Nos pueden encontrar como harper-academia.com y muchísimas gracias por estar aquí. Estas son mis redes sociales. Pueden encontrarme como medlife.andrea en Instagram, Facebook y TikTok. Soy creadora de contenido y si pues les ha gustado esta clase, también pueden donarme lo que ustedes desean a mi cuenta de PayPal para que podamos seguir creciendo como academia. Espero les haya gustado muchísimo. Nos vemos en una próxima.